Amén. Pueden sentarse, hermanos y amigos. Vamos a continuar con el estudio en la epístola de Judas. Empezamos el estudio de esta carta unas cuantas semanas atrás, pero vamos a retomarlo. Judas, pequeño librito que está antes de Apocalipsis. Al finalizar las cartas de Juan, solamente un capítulo. Vimos en el primer sermón el verso número 1 y quisiera que hagamos un breve repaso para tener el contexto. Este Judas era medio hermano del Señor Jesús. Decimos medio hermano porque entendemos que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. El Señor Jesús era un hombre real y es Dios real. Pero entonces los hermanos que nacieron de María, hijos de José, compartían la sangre con Jesús, pero eran de parte de María, hermanos de Jesús. Después de la resurrección de Cristo, Él se hizo creyente. Durante todo el tiempo en que Jesús hizo su ministerio terrenal, Él, como sus otros hermanos, no habían sido creyentes en Jesús. Pero luego que se convirtió, fue un líder importante en la iglesia primitiva. Fue un maestro, fue un misionero, principalmente al extranjero. No sabemos específicamente a qué iglesia le escribió, no se menciona en la carta, pero entendemos que era principalmente compuesta o mayoritariamente compuesta por judíos. También notamos que él como autor tenía un vasto conocimiento del Antiguo Testamento, y no solo de eso, sino también de las tradiciones y la literatura judía, como se mencionan algunos libros en la carta que no estaban en el canon. En el versículo inicial, en el versículo 1, vimos entonces que él se identifica con su nombre, Judas, no como hermano o medio hermano del Señor Jesús, sino como siervo de Jesucristo, pero sí como hermano de Jacobo, otros de los que son mencionados como medio hermano del Señor, Jacobo o Santiago, el autor de la epístola. Aquellos a los cuales se dirige en esta carta, los receptores, son descritos con tres palabras o frases en el primer versículo que fueron las que meditamos en el primer sermón, pero quiero brevemente repasarlo. Las palabras son llamados, santificados y guardados. Dice así el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Consideremos en primer lugar el ser llamados. Los creyentes son identificados con esta palabra. Somos llamados. Somos llamados por Cristo Jesús a la salvación como el pastor llama a las ovejas. Cuando el Señor llamó a sus discípulos le siguieron. Y entendemos que hay muchos que oyen un llamado general y siguen al Señor, pero luego se vuelven atrás. Pero hay un llamado específico y efectivo de parte de Dios a la salvación, al pecador, aquellos que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo, y ese llamado es irresistible. Las ovejas, aquellos que Dios ha elegido para la salvación, han de oír la voz de su maestro, de su pastor, y le han de seguir. Y como seguidores de Jesucristo, seguidores y discípulos de Él, esas ovejas irán por donde el Señor les manda. Este es un buen cuadro de aquellos que somos discípulos del Señor. Él, como nuestro pastor, nos guía, nos lleva a delicados pastos, a aguas de reposo, nos alimenta,
nos defiende de nuestros enemigos, muchas veces nos pone nuevamente en el camino, porque las ovejas son animales un tanto despistados y muchas veces caen en peligros o problemas. Somos llamados por Dios a la comunión con Jesucristo, nos dice la palabra. Y somos llamados a vivir como es digno de la vocación. Es interesante ese texto, la vocación con la que fuimos llamados. Y esa palabra vocación es una forma corta en el griego de la misma palabra llamado. Entonces podríamos decir que debemos vivir conforme al llamado con el que fuimos llamados, o a la invitación con la que fuimos invitados, dándole dignidad a esta convocación. No es una invitación o un llamado trivial, es el llamado de Dios. Meditamos también en la segunda palabra, santificados. En un sentido, somos santificados en el momento de nuestra conversión o de nuestra salvación, pero en otro sentido, esa santificación es progresiva y a lo largo de toda la vida el cristiano va a ser santificado. Es un proceso. Cuando el Señor salva a alguien, ciertamente puede limpiarlo y separarlo de muchos pecados y prácticas que pertenecen a la antigua vida. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios que muchos de ellos vivían vidas totalmente desordenadas, pero ya habían sido lavados, ya habían sido santificados. Habían dejado ese estilo de vida pecaminoso, ya no vivían en inmoralidad, en borracheras, en idolatrías. Y entendemos que hay en la conversión un cambio significativo manifestado en el arrepentimiento y en dejar esos pecados ciertamente escandalosos. Pero aún el creyente, sabiendo que ha sido llamado por Dios y que ha sido santificado, todavía lucha con el pecado remanente. Todavía hay vestigios de esa antigua vida que por momentos aparecen en el creyente en gran medida y necesita de la obra del Señor para ser purificado, santificado. Somos santificados por la palabra, de ahí la importancia de leer la palabra diariamente, de meditar la palabra, de exponernos a la palabra predicada. Ser santificado significa ser puesto aparte. Dios ha puesto aparte un día. Es el día del Señor, santificado para que santifiquemos nosotros nuestras vidas por medio de los medios de gracia que Él nos ha dado. Somos santificados por la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida, para morir a los pensamientos, a las emociones y a las acciones de la vieja vida, al pecado remanente y a los engaños del corazón. Recordemos que mientras estemos en esta vida terrenal, esta obra continuará. El pecado seguirá incomodándonos. Por un lado, seremos tentados, seremos engañados y tropezaremos. Pero la obra que Dios ha comenzado en nosotros seguirá adelante, porque Él se ha encargado de ir perfeccionándonos y seguirá trabajando en nosotros para presentarnos ante Él mismo como una iglesia pura, sin mancha, sin contaminación. Todos los mandatos que tenemos en las Escrituras para la santificación son mandatos de Dios a nosotros. No podemos pensar que la santificación es pasiva y es Dios el que nos tiene que santificar y nosotros no hacemos nada. Los mandatos son para el creyente. La salvación es monérgica, es de parte de Dios, pero la santificación es sinérgica. Tenemos que estar activos, dispuestos, apropiándonos de los medios que el Señor nos da. No es que en nosotros esté el poder, la capacidad o las fuerzas. Estas vienen de Dios, pero el creyente, en obediencia a Dios y disponiendo de esos medios, tiene los recursos necesarios para vencer el pecado. Consideramos entonces que fuimos llamados, que fuimos santificados y somos santificados. Y en último lugar, que somos guardados.
Y esto nos hace considerar en la maravillosa doctrina de la perseverancia de los santos, o podríamos decir de la preservación de los santos. La confesión dice al respecto: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por el Espíritu. Vean qué interesante que, como lo menciona este párrafo, habla del llamado y de la santificación. Y luego dice: a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad. Nuestra salvación es segura, hermanos, porque somos guardados por aquel que nos llamó, que nos santificó y que nos cuida. Y esto no debe ser para nada una excusa para vivir licenciosamente. No es que porque la salvación ya nos ha sido dada, entonces para seguir en fidelidad y en obediencia, pecan. Y al pecar, podemos caer en pecados serios, escandalosos, pero cualquier pecado entristece al Espíritu Santo y causa el desagrado de Dios. Cuando no somos diligentes en nuestra vida espiritual, se van a ver afectadas nuestras virtudes y nuestros consuelos. Incluso nuestro corazón puede endurecerse. Nuestra conciencia va a estar manchada. Vamos a afectar y lastimar posiblemente a otras personas, a otros hermanos. Vamos a dar un mal testimonio. E incluso nos exponemos a los juicios o las disciplinas de Dios, como un padre que corrige a sus hijos de manera sabia y perfecta. Pero a menos que alguien sea un apóstata, es decir, un falso creyente, que no puede sostener las exigencias de la vida cristiana porque no tiene ni fe verdadera, ni arrepentimiento verdadero, ni el Espíritu Santo viviendo en él, y por esa razón se ve abrumado por las exigencias de la ley y entonces ahogado decide volverse al mundo. Así nos habla la Biblia de los apóstatas, que vuelven al pecado y rechazan la fe que una vez dijeron tener. Pero un verdadero creyente no es un apóstata. Entonces, aunque tropiece, aunque caiga en pecados, la doctrina de la perseverancia de los santos o de la preservación del pueblo de Dios nos hace considerar de que ese creyente, esa ovejita, va a ser traído al arrepentimiento y va a ser preservado por Dios hasta el fin. Y esto nos hace considerar lo que dice el último versículo, los últimos versículos, 24 y 25 de esta epístola de Judas, leo para ustedes: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ya vimos entonces también los últimos versículos. Pero volviendo al versículo 2, habiendo ya hecho un repaso de cómo Judas describe a los creyentes, y no solamente a ellos los receptores de esta carta, sino también a nosotros, consideremos entonces ahora el saludo que aparece en el versículo 2. Dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Este es un saludo muy particular que lo encontramos solamente en esta epístola. Había un saludo común entre los judíos que era decir paz, y entre los cristianos
se decía gracia y paz. Y si usted busca, encontrará en todas las cartas muchas menciones acerca de la gracia y la paz. Pero esta fórmula completa que tenemos aquí nos habla de misericordia, paz y amor. Y quisiera ir al final de saludo para considerar primero esta expresión que dice, os sean multiplicados. La Biblia habla de matemáticas. La idea es que haya un incremento, que abunde. Alguien dirá, bueno, pero 2 por 1 es 2, queda igual. Sí, pero no es esta la idea. Tiene que haber un incremento, tiene que abundar. No es ni siquiera la idea de que sea el doble, es que sea mucho más, que sea multiplicado, que sea en abundancia. Varios textos traducen esta palabra abundar, multiplicar como abundar. Un texto en particular utiliza las dos en Hebreos 6:14 cuando dice, de cierto te bendeciré con abundancia, y luego dice, te multiplicaré grandemente. Como si dijera, te multiplicaré multiplicadamente o te haré abundar abundantemente. Y la expresión de deseo de Judas es que estas tres virtudes que están colocadas en este saludo sean manifiestas en abundancia en los receptores. Y este debe ser también nuestro deseo para nosotros y para todos los cristianos. Misericordia y paz y amor que abunden en nuestra vida y en la vida de todos nuestros hermanos. No como una mera formalidad, no como un saludo trivial. Muchas veces se utiliza hasta el nombre de Dios en vano en un saludo. La gente dice que Dios te acompañe y no tiene ninguna fe en Dios. Pero el Espíritu Santo que obró en la inspiración de estas escrituras, aún en las palabras de un saludo, nos deja para nosotros palabra y enseñanza. ¿Por qué quería Judas esto para los receptores? Seguramente él estaba convencido en que ellos lo necesitaban. Al momento de escribir esas palabras fueron cuidadosamente seleccionadas. Y nosotros, hermanos, debemos convencernos de que también necesitamos estas tres cosas. Necesitamos misericordia, necesitamos paz y necesitamos amor. Y necesitamos que estén en nosotros. Como creyentes podemos decir, bueno, están en nosotros porque somos creyentes. Sí, pero tienen que ser multiplicados. La misericordia de Dios y la paz de Dios, decía Matthew Henry, están cimentados en el amor. El amor que Dios nos da manifestado en su Hijo, a quien ha enviado. La misericordia de Dios es la fuente de todo lo bueno que tenemos o esperamos. La misericordia de Dios no solo a los miserables, sino a los culpables. Al lado de la misericordia está la paz que tenemos por haber alcanzado misericordia. Desde los muelles de la paz sale el amor de Cristo para nosotros, nuestro amor para Él y nuestro amor fraternal entre nosotros. El apóstol ora no para que los cristianos puedan estar contentos con un poco, sino que sus almas y la iglesia pueda estar llena de estas cosas. Comentario de Albert Barnes nos habla también de la misericordia, la paz y el amor. Y él lo articula de la siguiente manera. La misericordia es del Padre, la paz es a través del Hijo y el amor proviene del Espíritu Santo. La misericordia es del Padre, es su atributo distintivo, su misericordia es para siempre. Una misericordia que perdona, que alienta, que restringe, que restaura, que corona. Dios se deleita en mostrar misericordia. La paz es a través de su Hijo. Él es nuestra paz.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice Isaías. Y Jesús da su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Él predicó la paz, las buenas nuevas de la paz a los que están lejos, a los que están cerca. Por tanto, hermanos, debemos gozarnos en que tenemos paz con Dios por medio de su Hijo. Y el amor proviene del Espíritu Santo. Él lo derrama en el corazón. Es el amor que ha sido derramado en nosotros por el Espíritu. En Romanos 10:30 habla del amor del Espíritu. El amor que Él transmite con el que nos ama y el amor con que nosotros podemos amar a otros. Consideremos por un momento ahora de qué manera necesitamos esto en nuestras vidas. Piense usted en su propia vida y piense, ¿cómo necesito yo misericordia? ¿O en qué necesito misericordia? ¿En qué medida necesito paz? ¿En qué medida necesito amor? Algunos pueden necesitar misericordia porque están siendo injustamente juzgados. Hay una historia interesante cuando los discípulos iban de camino con el Señor en el día de reposo, se relata en Mateo capítulo 12, y dice que espigaron porque tenían hambre, una tarea que no era permitida de acuerdo a las tradiciones y normas de los judíos. Aún la ley de Dios tenía sus prohibiciones acerca del trabajo en el día de reposo, pero en este caso era una situación especial porque ellos tenían una necesidad real. El Señor toma el tiempo para explicar con ellos que aún los sacerdotes quebrantaban la ley en el día de reposo, haciendo las tareas que tenían que hacer. Pero finalmente, el énfasis del Señor a aquellos que acusaban y juzgaban injustamente era el siguiente: si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Sabemos que los fariseos habían caído en tantas tradiciones de los hombres y normativas que habían perdido el enfoque correcto del día de reposo. Y lo que querían hacer era encontrar el pecado en los demás. ¿Con cuánta facilidad podemos ver el pecado en los demás y no ver el pecado en nosotros mismos? El Señor apela a la misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Fácil es juzgar a los demás, pero no ver nuestra falta. Con prontitud, los religiosos de la época encontraron a la mujer en el acto mismo del adulterio y la llevaron frente al Señor. Pero el Señor les dijo: ¿quién está libre de pecado? Que tire la primera piedra. Y poco a poco se fueron yendo, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Ciertamente debemos considerarnos a nosotros mismos a la hora de juzgar a otros para no actuar sin misericordia. En segundo lugar, necesitamos paz. Algunos pueden necesitar paz, aunque tienen a Cristo, pero su vida está en un torbellino de ansiedad y de preocupación. Algunos pueden llegar a cuestionarse por qué, si tienen al Salvador, no pueden vivir en paz. La exhortación para tales personas es la que nos da el apóstol Pablo en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchas veces la pérdida de paz, la lucha en nuestros pensamientos, en nuestro interior, tiene que ver con preocupaciones, con ansiedades.
Puede ser también que alguien no tenga paz porque está en conflictos con otros. Recordemos que tenemos un llamado del Señor a seguir la paz. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El creyente no puede ser una persona que esté en conflictos con otros todo el tiempo. Si hay algún conflicto, debe resolverse con los pasos bíblicos. Si alguien ha sido ofendido o si alguien ha ofendido a otro, debe resolver eso para estar en paz. La gente de este mundo anda teniendo problemas con unos y con otros y no le importa. Si no le habla más a fulanito, a menganito, siguen su camino. Pero el creyente tiene que seguir la paz. Imagínense que hay alguien a quien usted está siguiendo. Usted debe no distanciarse mucho de esa persona, porque puede ser que ya no la vea. La paz camina con Cristo. Debemos seguir a Cristo y la paz que está en Él. Algunas veces se pierde la paz por pecados que afectan a la iglesia. La iglesia del Señor es sal y luz. Si se deja entrar en la iglesia el chisme y la murmuración, la unidad sufre, la paz se verá afectada. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. En último lugar, en esta lista del versículo 2 aparece el amor. Necesitamos amor en nuestra vida. Todos queremos ser amados, pero necesitamos el amor no solo para sabernos amados y sentirnos amados, sino también para amar nosotros. Amor por Dios y amor los unos por los otros. Amor por Dios, que es la demostración de la obediencia. Cuando vemos nuestras faltas, nos amparamos en la misericordia de Dios, como leíamos acerca de la misericordia. Y el Señor nos da paz, misericordia, paz. Pero aún así sabemos que nuestro amor tiene que crecer. Y si no estamos andando correctamente, no estamos amando como debemos amar a nuestro Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando vemos que nuestro amor no es el que debe ser, vamos a la misericordia nos da paz, pero volvemos al amor y queremos crecer en amor. ¿Necesita usted el amor? ¿Lo necesita para sentirse amado por Dios, sentirse amado en Cristo, en que Dios envió a su Hijo, porque eso dice la Escritura, de tal manera amó al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Pero también un amor que viene de Dios, está en nosotros y crece de nosotros hacia nuestro prójimo. Quisiera leer varios versículos que nos hacen reflexionar en el amor. Primera de Juan 2:4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Y vean cómo se conecta entonces el saludo de Judas con lo que dijo al inicio, las palabras que describían a los destinatarios. Hablaba de ellos como santificados. Y en el deseo de saludo es que el amor sea multiplicado. Cuando el amor de Dios es multiplicado en nosotros, cuando nuestro amor por Cristo, por Dios crece, cuando nuestro amor por nuestro prójimo crece, indudablemente vamos a ser más santos. El apóstol Juan, una vez conocido como hijo del trueno, sin piedad, dispuesto a decirle al Señor, Señor, que caiga fuego y que los consuma a esos infieles. Pero Dios había trabajado en él, al punto tal de que fue conocido como el apóstol del amor, porque es de lo que más habla en su primera carta.
En 1 Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor es distintivo entre los cristianos. Sí, es cierto, no es algo natural a nuestra carne. Debemos trabajarlo, debemos perfeccionarlo. Necesitamos apropiarnos de los medios dados por Dios para crecer en ese amor como parte de nuestra santificación. Y manifestamos, queridos hermanos, un crecimiento en amor cuando crecemos en las prácticas y mandatos bíblicos, donde se dice en la Escritura con frecuencia los unos a los otros. Y hay varios aquí que podemos meditar. El primero, que tiene que ver con lo que hablábamos de la misericordia, en Romanos 14:13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hermanos, no está mal siempre juzgar. Hay un juicio que es correcto. Juzgad con justo juicio. Cuando alguien hace algo malo, es correcto de que eso sea expresado y corregido, pero debemos cuidar mucho nuestras intenciones. Debemos cuidar mucho no ser tropiezo o ocasión de caer al hermano por dar nuestras percepciones personales, individuales, que quizás no son consecuentes con Dios y su palabra. Los unos a los otros aparecen muchos versículos de la Biblia. En algunos con algo tan sencillo como la responsabilidad que tenemos de saludarnos. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. No creemos que el beso que se daban los cristianos sea específicamente un mandato escritural para poner en práctica, pero ciertamente en cada país y en cada cultura se expresa el afecto de una manera particular. Un choque de manos, un abrazo, un beso. Entre los cristianos eso debe ser con sinceridad y con amor fraternal. Primera de Pedro 4:9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y la idea es que debemos recibirnos. Otro pasaje dice, recibíos los unos a los otros. Cristianos, hemos sido transformados en nuestro corazón y tenemos, por la obra de la gracia de Dios, una predisposición para tener comunión con otros cristianos, porque sabemos que somos parte de la misma familia. Hay algo que nos une. Usted puede andar en este mundo y sentir distancia con mucha gente, pero cuando se encuentra con otro cristiano, hay algo que lo une, que es esa comunión que hay espiritual en Cristo. Qué bueno y qué bendición es que compartamos tiempo juntos, que nos visitemos, que tengamos oportunidades para compartir las vivencias, pero siempre debe ser hecho eso, cuidando nuestras conversaciones, evitando traer tropiezo a la iglesia del Señor. Si hay algo que daña a una iglesia local, es hablar mal de otros o hablar con una perspectiva negativa de otros o hablar de los pecados de otros, muchas veces hasta aún cuando son cosas ciertas, pero no se está enfocando correctamente. Murmurar tiene que ver con eso, hablar de un tercero sin que esté allí presente. Lo correcto es que si veo una falta, un pecado en alguien, debo ir y hablar con esa persona y animarle a ordenar aquello que esté desordenado en su vida conforme a lo que nos dice la palabra. Pero si murmuramos, si caemos en el chisme, vamos a quebrar las relaciones y la confianza entre los hermanos y la iglesia del Señor va a sufrir. Otro pasaje de los unos a los otros dice lo siguiente, 1 de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos,
sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todos, hermanos, en alguna medida luchamos con el orgullo. Si hay alguien que no lucha con el orgullo, puede ser que esté engañado, ¿verdad? Como decía alguien, el orgullo es como el mal aliento. Todos se dan cuenta del que lo tiene, menos el que lo tiene. Pero debemos considerar que la lucha con el orgullo se manifiesta en distintas medidas. Algunos no van a querer recibir ningún tipo de crítica o exhortación a cambio. Otros no van a querer cambiar prácticas o formas. Otros no van a querer perder una discusión. Otros no van a dar el brazo a torcer en las cosas que quieren lograr. Cada uno de nosotros debe considerar cómo es su batalla con el orgullo y recordar que cuando estamos en la iglesia de Dios, nuestro orgullo puede traer tropiezo. No queremos que Dios nos resista, ¿verdad? Queremos que Dios nos dé gracia. Eso debería mantenernos humildes. Otro pasaje que habla de los unos a los otros es Hebreos 3:13, que dice: antes exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, el pecado es tan engañoso, que debemos estar atentos para exhortarnos, y exhortarnos no siempre necesariamente es regañarnos, es ayudarnos a descubrir esas trampas y engaños del pecado. Fácilmente podemos justificarnos de nuestras acciones. Hoy no voy a la iglesia porque estoy muy cansado, o ay, me salió justo tal cosa, tal actividad. Tenemos que tener bien en claro que la vida cristiana es una batalla, hermano. Tenemos que luchar esta batalla como soldados. No estamos jugando la vida cristiana. Hemos sido llamados con un llamamiento santo, hemos sido santificados, estamos siendo guardados por el Señor. Tenemos enemigos reales, tenemos todo el poder de Dios con nosotros y a nuestro favor, pero el pecado nos engaña, el mundo nos seduce y necesitamos ser animados, ser exhortados. Alguno puede aflojar en su pureza, ser seducido por las cosas del mundo, aflojar en sus devociones, aflojar en su servicio al Señor, involucrarse demasiado en las cosas seculares, no valorar el día del Señor. En todas estas cosas debemos estar pendientes unos para otros, no para caer allí con el látigo de los fariseos que querían la humillación de los otros, sino para animarnos como un soldado que levanta a otro soldado para decir: hermano, siga adelante, siga luchando, no afloje, porque nuestro rey, nuestro capitán, es digno de nuestros mejores esfuerzos. Romanos 15:14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Algunas personas dicen: no, yo no puedo decir nada porque me meto en un problema. Deberíamos estar todos capacitados para poder animarnos sin necesariamente caer mal o ofendernos. El apóstol dice aquí que ellos tenían que estar llenos de bondad y llenos de conocimiento para poder amonestarse. Si usted no tiene bondad y no tiene conocimiento, posiblemente va a herir. Pero si el Señor le ha dado conocimiento y tiene bondad, puede animar a otros a andar de mejor manera en el servicio al Señor. A nadie le gusta que le marquen sus propios errores, pero son instrumentos de Dios las personas que Dios pone a nuestro lado para ayudarnos a crecer en la fe. Y esto no es solo una tarea pastoral, hermanos, es una tarea de todos nosotros. Por eso la Escritura dice: los unos a los otros. Aún los pastores podemos ser edificados y corregidos por hermanos que tienen disposición de seguir al Señor en esto.
Y cuando alguien recibe exhortación y corrección y lo toma de la manera correcta y con humildad, su vida se va a ver bendecida, va a haber gozo, va a haber crecimiento, va a haber motivo para dar gloria a Dios y alabar al Señor. Primera de Tesalonicenses 4:18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Las promesas, las esperanzas que encontramos en las Escrituras, debemos tomar la Escritura y alentarnos con las Escrituras. En Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Hermanos, debemos saber que no todos están en las mismas luchas. Lo que para alguien va a ser algo tan grande, tan complicado y tan difícil, para otro va a ser quizás algo trivial, y hasta la persona que no lucha con eso puede enojarse con la debilidad del otro hermano, pero ahí donde debemos tener la empatía de ponernos en los zapatos del otro y comprender que cada uno tiene luchas y batallas distintas y no podemos juzgarlos desde nuestra perspectiva. Por eso dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Servíos por amor los unos a los otros. En muchos casos vamos a tener que soportarnos. Nada más piense en el hogar, piense, por ejemplo, en los niños con sus pecados, cómo los padres tienen que poner en práctica la paciencia y el soportar muchas veces. Piense en el matrimonio. Si no debemos poner en práctica el tener paciencia, el soportarnos, el actuar con humildad, con mansedumbre, el considerar al otro en su necesidad, para que nosotros podamos ser instrumento de bendición, para que a su vez cuando nosotros seamos exhortados o corregidos, también podamos recibir con mansedumbre, con humildad, con paciencia la bendición. Finalmente, un versículo más para compartir es Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hermanos, estas palabras de Judas en su carta no eran un mero saludo. Misericordia, paz y amor eran sinceros deseos de él para estos creyentes, porque él era consciente de la necesidad que tenía de estas cosas, primeramente en su vida, pero también cuán importante es que esto esté en nosotros y que abunde y que sean multiplicados. Si usted goza de la misericordia, no solo porque la ha recibido, sino porque con misericordia trata a los demás, que sea esto multiplicado en su vida. Si usted goza de la paz de Dios, si usted vive una vida pacífica, que sea multiplicado. Si tiene luchas, si tiene ansiedades, si tiene preocupaciones, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene su corazón, controle sus pensamientos, para que a su vez usted pueda consolar a otros. Si el amor de Dios que ha sido manifestado en usted necesita crecer, usted se da cuenta, porque en esto de los unos a los otros, quizás no lo está aplicando correctamente. Que sea multiplicado en su corazón. Y si usted está siendo diligente en eso, aún esa multiplicación es un motivo de bendición y de alabanza a nuestro Dios. No quisiera terminar sin hacer una reflexión para aquellos que no gozan ni de la misericordia, ni de la paz, ni del amor. Si su vida terminara hoy, ¿a dónde va su alma? Sabemos que su cuerpo va a la tumba, pero ¿a dónde va su alma? Si se encontrara con Dios, aquel que va a juzgar a cada persona, ¿cuál sería su argumento para no ir a la condenación eterna? ¿Qué es lo que ha hecho en la vida que considera que es tan valioso? No puede decir usted que es una buena persona porque ha pecado.
porque todos han pecado y han quebrantado la ley de Dios y somos dignos del castigo eterno, a menos que usted haya comprendido el mensaje del Evangelio y lo que Cristo hizo en su favor. ¿Está su fe puesta en Cristo? Dios le da misericordia al hombre porque Cristo sufrió ese castigo. Dios le da paz al hombre porque Cristo, que es nuestra paz, nos reconcilió con Dios. ¿Ha experimentado el verdadero amor? Nadie tiene mayor amor que este, aquel que pone la vida para salvar a los que ama. El amor de Cristo es manifestado en el sacrificio de Él por su pueblo. Quiere el Señor darle entendimiento y luz del Evangelio a su mente y a su corazón y pueda poner usted la fe en